Bueno, familia, hoy es el día que nos vamos de aventura. Estamos aquí poniéndole el sello de inspección, ya que está registrada y todo eso. Y preparando todo porque hoy por la tarde nos vamos a aventurar. Bueno, familia, esta es parte del lugar donde me quedé, donde decidí aventurar. No es el sitio que yo le había enseñado la otra vez en el otro video, porque se hace falta unos requisitos para estar ahí. Mira qué bonito esos pichoncitos. Claro. Pero familia, son ya como las 7 de la noche y está un poco frío. Por ahí hay un caminito, no sé si es de motora o algo, no sé si se puede ver bien, pero no se preocupen, familia, que yo les voy a hacer un videito y enseñarles todo lo que disfruté en mi primera aventura. Luego les estaré enseñando ciertas cosas que en este estado, Rhode Island, se crearon, que aunque este sea el estado más pequeño que tiene Estados Unidos, tiene muchas cosas importantes que luego les estaré comunicando. Esta es otra parte, mira cómo está el cielo hoy. Qué bonito se ve, ¿verdad? Como si tuviera una alfombra de pelo. Mira, ahí estoy estacionado yo. Ahí estamos nosotros, gracias a Dios. Les enseñaré este lugar aquí. Mira qué bonito ese arbolito. Imagínense en uno de los países de nosotros este arbolito. Rico, Santo Domingo, México, Venezuela, Honduras, Guatemala, Salvador, todos esos países latinoamericanos, España. Mira, no tengo mucho conocimiento en sí, pero por lo poco que yo escuché, leí, pues esto, como les dije anteriormente, aunque este sea el estado más pequeño que tiene Estados Unidos, fue importante en su tiempo, ya que de aquí fue que se creó la primera planta de agua. Mira, todavía tienen cierto maquinaria como de simbólica, de que con esa se trabajaron aquí, se hicieron. Miren, familia, el que conozca de esto podrá decir, vamos a ver si da vuelta. Muchacho. Pero aquí les enseña, mira, la maquinaria, les deja saber, mira, aquí pueden ver. Los que lean inglés pues se lo podrán gozar bien rápido. Si no, yo le explico un poquitito a mi modo. Está bien bonito este lugar. Lo comparto con ustedes, porque yo me propuse a que todas mis aventuras compartirlas con ustedes. Viste, esa bandera dejaron saber que no hay viento. Están acostaditas, mira, por este lado también tiene, mira,
Aquí se puede ver un poquito más de lo que yo le estaba explicando anteriormente. ¿Ve? Esta fue una de las primeras plantas de agua para poder abastecerle a todo New England. Y el que conoce puede saber que New England es bastante grande. Está Massachusetts, está Rhode Island, está Connecticut, está Nueva York. Incluso yo creo, si no me equivoco, hasta Pensilvania le pertenece a New England. Mira, parece que eso eran las turbinas. Ajá, eso es lo que decía aquí, mira. Las turbinas para que pudiera correr el agua y crear luz y eso. Ve que cada estado tiene su historia. Por eso es que mi deseo es viajar los 50 estados de Estados Unidos y compartir con ustedes un poquito de cada cosa que yo aventure. Por eso es que yo los considero a ustedes mi familia. Por eso les pido que se suscriban, comenten en la caja de comentarios y le den a la campanita para cada vez que yo suba un video se le notifique. Y compártenlo porque así me ayuda a que YouTube pueda ofrecérselo a otras personas que puedan ver estos videos. Bueno, por ahora le dejo un poquitito de descanso. Voy a ver si la jefa cocinó y sigo con mis aventuras. Familia, ya nos cayó la primera noche en la aventura, en la casa rodante. Les quiero enseñar algo que hace rato lo estoy escuchando y yo quiero que en la cajita de los comentarios me digan qué le puede recordar algo similar a este ruido cuando yo les diga, mi gente. Bueno, de mi parte, mi gente, se me escuchó que es demasiado diferente, nunca, ¿me entiendes? Se va a igualar, pero me recordó mi Puerto Rico. Pero mira cómo se ve el lugar donde me estoy quedando. No fue el lugar donde estaba la playa, donde la vi enseñar la otra vez, pero tenía unas ansias de querer quedarme, que dije, mira, voy a buscar un sitio más cerca donde tengo la casa rodante parqueada para quedarme y compartir con ustedes. Mira, se llama Blackstone River State Park. Ahí se puede quedar. Aquí no se tuvo que pagar nada, gracias a Dios. Ahorita voy a ver, poniéndole por delante, a dar una cámara.
Bueno, familia, si ven que no subo más videos, fue que me morí de hambre. No me he querido alimentar. Mi primer... No, mira, hice yo hablando de más. Muchos thank you. Miren, familia, este va a ser mi primer platito en la casa rodante. Aquí es lo que tiene, aquí es lo que tiene. No, arepa no. ¿Qué tiene esto? Arroz. Muchas gracias, ¿viste? Bueno, mi gente, ese va a ser mi plato. Que Dios me los bendiga y buen provecho si aprovecharon este mismo tiempo para comerse algo. Seguiré con ustedes. Mira, a quien le doy las gracias a que de esto saluda a la familia. Bueno, familia, les dejo saber que el plato está excelente. Un día yo llego a acampar cuando empieza a hacer los 50 estados y me los llego están en un estado que yo esté. Ustedes están, pues podrá que tengan la oportunidad de comerse un plato de las manos de la jefa. Pero como les dije ahorita, este va a ser mi primera comida en la casa rodante. Espero que no sea la última. Pues mira, la guerrera, eso fue lo que ella quiso comer. Arepa, ¿qué es eso? Carne molida con cream cheese. Carne molida con cream cheese y su sodita. Yo de mi parte quise comerme esto porque, como pueden escucharle en la voz, estoy con gripe. So, pienso que esto me va a caer mejor. Y mi botellita de agua. Nunca puede faltar, familia. Mira. La Biblia. Y mira el libro que la guerrera está leyendo ahora. La trampa de Satanás. No sé si es escrito por John Berry, algo así. ¿Tú crees? ¿Es bueno? ¿De qué se trata? Que nos pueda compartir con nosotros. Aprende uno porque uno puede ver las artimañas del enemigo, le enseña a cómo dialogar con otras personas que no tienen temperamento. Pero este libro es de historia o de enseñanza como estudio. Hechos verídicos de personas Que han pasado por eso y se han arreglado. Ajá. O Dios los ha arreglado. Dios los ha arreglado. Pues como dice la guerrera, se los recomienda. La trampa de Satanás. Vamos a ver quién es el que le escribió. Vive libre de la mortal. Ajá, vive libre de la mortal artimaña de la ofensa. Disculpe si me estoy tomando tiempo, pero estoy, el escritor se llama John Berry, algo así. No dejes que nadie afecte tu relación con Dios, exacto. Buenas palabras, mi gente. Lo más importante de todo lo que pueden ver aquí, se les soy sincero, es tener a Dios a su lado. Que mientras uno vaya viviendo bien o mal, uno por lo menos tiene la esperanza de que Dios va a estar ahí con uno, sea lo que sea, ¿verdad? Porque no hay enfermedad, no hay mal que dure 100 años y mucho menos cuerpo que lo resista. Cuando Dios nos da una prueba, Él también nos da la salida de ella. ¿Cómo tú dices? Que cuando Dios nos da una prueba, también nos da la salida de la misma. Amén, no, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, mi gente, son las, mira, como pueden ver, son las 9:12. Ya para aquí está más que oscuro. Más que oscuro. Pero como les dije, mi gente, esto fue improvisional, eso fue ahí inesperado.
el gas propano. Pero si no, pues todavía tenemos, lo podemos usar. Pero voy a tratar a ver si en la casa me baño, como, para no tener que usar la estufa, ¿verdad? Y ya después mañana, pues voy a... Algo que compré un Investor más grande de 2000 watts, que lo quiero instalar, porque al instalar eso, pues yo voy a poder poner lo que es el televisor, si quiero poner estas cosas que quiera poner, porque recuérdese que el Investor, eso transfiere la luz de 12 a 120, que son lo que uno usa en la casa normalmente. Y por lo que mira, aunque en el momento estoy usando ¿ves? Si se me da con agotar la batería que estoy probando, pues lo que hago es lo cargo con la batería o prendo la guagua un rato. No tengo mucho sueño anyway. Pero sí, familia, me siento contento. Estoy probando todo, gracias a Dios está bien. Les voy a enseñar algo mañana. Les voy a enseñar unas cositas que descubrí que yo no sabía que yo podía coger el baño. Le voy a dar solamente un lado adelante. Yo puedo coger el baño donde uno evacúa y donde uno se baña, y con la cortina y la puerta yo lo puedo tapar a que sea hacerlo completo y no esté separado como yo se lo enseñé al principio. Pero no lo quiero molestar mucho. Nos vemos ahorita. Bueno, familia, me vine a fumarme un cigarrillito y mira con lo que me encontré. Ay, se me fue. Sapito. Lo quise compartir con ustedes. Mira qué bonito. Mira aquí está. Pues está así. Culebra por ahí se lo lleva a tener comida hoy por la noche si una culebra lo pilla. Bueno, familia, mi primera noche en la casa rodante. Yo que pensaba que yo iba a dormir calientito porque hace un frío, pero después que me dio palabra, mi gente no la cumplió. Mira, voy a dormir solito en la cama. Y quieren que les diga lo más malo de toda la situación de esta noche, que yo voy a dormir solo cuando la tengo, mira, tan cerquita de mí. Quiere dormir ahí ella. Pero, ¿qué se va a hacer? Por lo menos los tengo ustedes, que están ahí siempre conmigo, aunque me hayan abandonado, aunque mi guerrera me abandonó. Pero no, mi gente, fuera de relajo, le doy gracias a Dios primeramente por permitirme cumplir uno de mis deseos que yo tenía, y por fin ya se me dio. Espero que les guste mi video y pronto les estaré enseñando el día y una caminata para conocer el área, ya que para mí es la primera vez estando por esta zona. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen buenas noches y mañana seguiremos con nuestras aventuras. Aguante, vamos a dormir. Voy ahora. Bueno, familia, hoy llegó la tarde de enseñarles el caminito que les enseñé anteriormente. ¿Estás lista? Vamos a caminar 7 millas. ¿Estás dispuesta? Bueno. Bueno, familia. Vamos a ver. Bueno, familia, vamos a ver qué nos encontramos. Esta es la primera vez que yo voy por este caminito. Y ustedes también, va a ser la primera vez tanto para ustedes como para nosotros. Y eso. Pero esa fue la que le había enseñado por la tarde. Ayer.
Como les dije anteriormente, ayer nos quedamos por la noche, pero no grabamos mucho. Oh, ¿verdad? Les vamos a enseñarles esto de día ahora. Miren, familia, lo que tienen aquí. Oh, mira, aquí se pone la goma. Ok, sí, mira que es como un de estos de arreglar bicicleta, mira. Si viene y lo coge y lo arregla, bro. Ok, mira, esto se estira. Tiene esto. Y esto, checate la... Oiga, a lo que empieza la acción, si encontramos una, vayan dándole likes, dejen su comentario, compartan. Y lo importante es que se suscriban, para que nos puedan ayudar a que el canal crezca y siga subiendo. Porque como les dije, yo tengo en mente visitar los 50 estados de Estados Unidos. Pero antes de hacer eso, estoy probando la guagua, que haya que arreglarse. Estoy probando que de verdad pues hayan personas que estén dispuestos a querer ver lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo pensando, los planes míos es quedarme un mes en cada estado. So, si tú te ven a ver, visitar los 50 estados, yo voy a durar en esa travesía 4 años y 2 meses, si no me equivoco. Que va a ser mucho, ¿me entiendes? Pero a mí me gustaría saber que cuando yo vaya a hacer esa travesía, haya más personas dispuestas y deseosos a que yo lo haga para compartir y ver cosas. Pues sí, familia. Yo quiero estar bien seguro. Pues sí, familia, quiero estar como consciente de que, mira otro charquito ahí. Pero esa agua, como se ve de aquí, está como que emposada, sí, eso se ve agua muerta. Pues sí, familia, yo quiero saber que hay por lo menos un par de seguidores o un par de espectadores que tengan ese deseo, porque muchas personas pues tienen ese deseo de querer hacer lo que yo tengo en mente hacer, pero por el trabajo, porque tienen hijos menores que tienen que ir para la escuela y todo eso. Mira, por aquí hay un caminito, mi gente, mira si lo ven. Pero yo voy a seguir caminando más para adelante y cuando yo vire para atrás, pues me meto por ahí. Pues sí, familia,
Yo sé que hay personas que desean hacer esto, pero como tienen hijos que están en la escuela todavía, no tienen la comodidad de poder hacer eso, de comprarse un morojón. Pero los que puedan, como yo, que poniendo a Dios por delante voy a poder, pues yo lo grabo y lo comparto con ustedes y ahí ustedes pues se emocionan. O si vamos a poner un ejemplo, su pareja no, como que no ve la visión que a lo mejor ustedes tengan, pues a enseñarle estos videos, le pueden enseñar a su pareja, mira, viste, mira, se puede hacer eso, mira lo que están haciendo estos muchachos, nosotros también lo podemos hacer. Porque cuando está en la voluntad de Dios todo pasa. La temperatura ahí, pero no le deja. Estamos en abril y fíjate, mira cómo está la guerrera, cómo está ella. Estamos en pantalones cortos, están sus pantalones cortos, está de verano, el clima está bueno. Se me metió un mosquito por aquí, lo escuché. ¿Se te metió un mosquito en el oído? Pues consiguió un parking. Ay, qué chistoso. ¿Qué se oye ahí? Así. Ardillita, pero yo lo que quiero enseñarle a ustedes a ver y estoy deseando que aparezca un mapache. Ay, chistoso. O esos gatos de monte. ¿Qué tú crees? Un mapache hembra con 5 hijitos que sean recién nacidos. Hey. ¿Te atreves a coger uno? No. Si tú te quitas la camisa la tira, pues yo lo cojo, pero no. Ella no va a hacer nada. Y más si tiene agua. Buenas tardes. Dios los bendiga. Pero esto da una vuelta, mira, parece que esto está hecho de sisa, porque mira, en vez de cortarlo y cogerlo derecho, ¿verdad? Y de esto así, mira cómo lo tienen, mi gente, mira. Tienes que caminar aquí, hacerte esa vuelta para que llegue hasta allá, cuando por aquí mismo está un camito de hecho, pero por algo es que dicen que es para bicicleta. Esto mayormente lo usan las personas para hacer ejercicio. Senderismo. ¿Cómo? ¿Qué se llama? Senderismo, así que se le dice. Se llama senderismo, dice la guerrera. Hubieron personas en los comentarios que les gustó el video cuando yo estaba con mi alma secreta. Voy a ver, estoy planeando a ver si ella viene, pero el problema de eso es, como yo le estaba diciendo ahorita, el problema que ella tiene hijos. Y los fines de semana, pues, los hijos se van con el papá. Una de las hijas que tiene se va con el papá y eso, que no, pues, no tiene tiempo. No tiene así mucho tiempo. Y como están en la escuela todavía, pues, durante la semana no puede. Hay que coger y mira eso ahí. Mira familia, mira, se ve que tú entras por ahí, por ese caminito. Y mira cómo sigue por ahí para abajo. Sigue por ahí. Está bueno para venir con Fortran o con motoras de monte. Bueno familia, como que estoy oyendo el ruido del agua, ¿verdad? ¿Tú la oyes? Bueno familia, yo creo que vamos a llegar a la cascada donde yo quería enseñarles. Oh sí, mírala allí.
Me dijiste, dale por aquí, que había un caminito, pues dale a ver, si yo veo que está bien, pues yo te sigo, porque no, adiós. Por lo menos si tú te caes, pues no de esto, pero si yo me caigo y si rompo el teléfono, yo pierdo más. Tírate la chance tú, dale, a ver si qué cara, y del piso no vas a pasar. No te apures, que del piso no vas a pasar. Hazme caso, hazme caso. La próxima vez que bajemos, pero con eso vamos. No sé. Yo lo que te sé decir, mira familia, mira. Pero como yo soy una buena persona, yo no voy a permitir a que ella crea que ella puede bajar por ahí. Mira, mira familia. Mira. Con todas esas piedras, que esté una de esas piedras sueltas y termina allá en el charco a chocar. Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. Mira familia, por donde ella quería bajar. Esa es la emoción de irnos de aventura. Me creo que estoy ahí en Puerto Rico. Familia, para que puedan seguir viendo. Está bonito, mira, por ahí que vinimos. Esto está bonito, eso sí familia, yo voy a correrme la chanza, pero yo voy a bajar para allá abajo, voy a bajar familia, mira. Mira. Yo voy a bajar para allá abajo, pero no tampoco así tan arriesgoso como quería hacer la guerrera. Bueno, voy a chequear por aquí. Ahora me toca a mí hoy. Bueno, por aquí yo entro, ¿verdad? Ajá. ¿No? Bueno familia, mira cómo se ve de esta parte. Pero donde yo quiero llegar es ahí familia. Pero se ve que podemos entrar. ¿Por dónde? No sé. Pero juntos vamos a encontrar. Porque por aquí yo no puedo. Tacho. Si trato de bajar por ahí para cruzar por aquí y después treparme para allá y caminar para allá, se me va a hacer muy difícil, mi gente. Porque ando en chancleta. Bueno familia, mira por donde venimos. Esta fue la ruta y por donde le enseñé que se veía la cascada. Por aquí hay otro también, pero no sé para dónde va. Ahora mi objetivo es ir para la cascada, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos entrar, mira, por allá abajito, mira. Vamos ya, ¿verdad? Mira familia. Ese río de la cascadita, mira. Eso tiene que ser original, ¿oíste? Eso es por la naturaleza. ¿Tú crees? ¿Verdad? Bueno, me digan en los comentarios, familia, si ustedes creen que esto fue hecho por la naturaleza o fue la ciencia que lo hizo.
dicen, familia. Vamos a seguir por aquí, familia. Mira, mira, un pavo real. Ah, no, embuste, no. Discúlpenme, pensé que era un pavo real, pero miren, familia. Mira qué bonito ese pichoncito rojo, mira. Miren, familia. Qué bonito. Son ilegales, es ilegal tener un porque si nos oyen la voz se esconden y se meten para el agua, tiene que me toca y me señala, ¿viste? ¿Te vas a meter al agua? A checar si está fría, un chapuzoncito nada más. Sí, voy a meterlo así por lo que es. Mire, familia. Mira allá para el puente, era. Oh, sí, mira. ¿Tú sabes cuál puente es ese, verdad? No. Oh, por el que nosotros pasamos. No, ese es el puente para ir para la iglesia de Glen. Ok. Ahorita que vinimos, familia, por ese lado. Y ahora vamos a caminar por aquí porque quiero ir para allá. Está bonito este lugar, está bonito, está bonito. A los que viven aquí, a los que me están siguiendo, que viven por aquí, se los recomiendo. Imagínate coger un jabón, dejar la toalla a un sitio que no se moje, un jabón y darse y bañarse ahí con ese río. Oh, sí, mira esos escalones, familia. Parece que ahí se pesca. Ahí pues puede que hayan buenos pescados porque a los pescadores les gusta estar como en contra de la corriente. Y como aquí hay mucha corriente, aquí tiene que haber hasta pescados grandes. Pero cuando son las corrientes así,
Es que son pescados grandes, pues hay pescados grandes. Aquí yo vengo con el barbero y goza. Mira esa escalerita, familia. Métete ahí, métete en ese río ahí. ¿Qué? Ahí no me meto, estamos tan fuerte. Oh, sí, mira, familia, aquí se pesca así. Porque mira, hay unas bollitas. Y esa tierra es donde de estos lombrices. Oh, ¿verdad? Las lombrices. Se venden las lombrices. Del mismo material de las neveritas de playa, de ese fondo, pues se venden con lombrices vivas. Ok, eso, el agua que entra por allá, ¿verdad? Pasa por esas piedras y al meterse por aquí, cuando cae para allá, vuelve y se limpia más todavía. Mire, familia. ¿Qué tú dices? Bueno, familia, aquí hay un poquitito más de la historia de la que le había contado anteriormente, las turbinas y la electricidad que le, que le pasaban a todo lo que era New England. Mira, ahí pueden ver. Qué cosa, ¿verdad? Por aquí también se transportaban cosas y todo a través de este río. Es curioso como un estado, pienso que Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos, pero tiene su historia, como cada estado tiene su historia. Pero mira, esta es la piedra que se veía de allá arriba, que yo miré, mira qué alto está. Una persona, por querer de que aventurar, se cae por ahí, difícil la cuenta. Miren, familia, cómo se ve. Pisa eso, pisa eso. Eso lleva una presión. Mira, por ese lado de allá hay gente también caminando. Seguimos, familia, por aquí. Ah, Hay una cosita ahí, no sé qué baja, ¿verdad? Mira, ahí hay una cosita como para bajar. oh Yo sí. quiero averiguar. Pero vamos a caminarle a enseñarle a la gente. Bueno, vamos a enseñarle a la familia hasta aquí. Y después vamos a chequear a ver si podemos bajar para allá abajo.
puente está alto. Así es el puente que tienen que hacer. De Vieques a Puerto Rico, de Culebra a Puerto Rico. Familia, no sé si lo van a poder ver bien, pero mira, estaba dejando saber que se podía pescar aquí. Mira, les traigo más pruebas. Si se dan de cuenta, miren, ese varón allí pescando. Ahí pescando. Ese varón ahí pescando. Mira qué alto está ese puente. ¿Verdad? Como porque, por dónde habrá entrado este carro, ¿viste? Porque entonces podemos parquearnos ahí, nos parqueamos aquí, donde está ese carro. Y mira, ahí sí tenemos sitio más grande todavía, tenemos asientitos ahí. Por ahí, Sí. Mira qué alto se ve eso, familia. Bueno, familia. Otro cartel de tiempos de antes, mira. Si no me equivoco, eso puede que sea esto. Tiene un estilito. Vamos a pasar acá arriba, familia. Esperando bien. Que si se viene a ver, el río corre por todo esto, ¿ves? A ver si pueden ver, vamos a empezar, mi gente, mira. Por aquí dice Connecticut, si se dan de cuenta. Mira donde dice Massachusetts. Todo esto es Massachusetts, ¿ves? Que corre. Aquí. Ya este es Rhode Island, lo que viene siendo todas estas áreas por aquí viene siendo Rhode Island. Aquí de las 395. Y por ahí sucesivamente seguía por todo eso por allá. Se dice que eso es toda la parte de New England. So, si buscan en Google y preguntan qué grande es New England o qué terreno que se considera New England, pues van a saber. Mira la guerrera como que ya está pidiendo descanso. ¿Está pidiendo descanso? no, que es lo que tú voy a enseñar a ella eso. En esta familia. Eso lo voy a enseñar ahora. Si quieren buscar más información, mira, métanse ahí en Facebook. ¿Me entiendes? Tiene Facebook, tiene YouTube. Y ahí pueden buscar más informaciones. No sé si esto esa línea roja significa el canal. Mira, aquí estamos nosotros ahora. Vamos a correr todo eso por abajo. Sigue por abajo. Mira la guerrera como está dándose galletas.
poquito la tienen dándose galletas. Y de ahí hay que leer un poquito por ahí, a ver, para que el que sepa inglés pueda leer si le interesa. Hay muchas personas que les gustan cosas de historia y todo eso, pues ahí pueden empaparse un poquitito. Bueno, familia, ya está cayendo la noche, ya casi no va a haber mucho de qué enseñarles, pero lo bueno que Dios nos ha dado es un día detrás del otro. Le doy primeramente gracias a Dios, luego le doy a la guerrera, le doy gracias porque me hizo lasaña con arroz blanco y con aguacate. Se usó el horno, mira cómo se ve, cómo quedó después de haberse usado el horno. Ya sé que calienta, gracias a Dios. Me comeré esto y estaré pronto con ustedes. Bueno, familia, hoy es el último día en este lugar, en estas aventuras, pero no me podía ir sin enseñarles esto. Parece que era como si fuera una antigua estación y ahora la tienen como estilo museo. Está bonito, está bien hecho esto, de madera pura.
Si mal no me equivoco, aquí tiene que enseñar por dónde fue que no sé, que pasaba la electricidad o cómo ellos hacían para preparar las turbinas esas, para lo que yo le había dicho anteriormente, de que ellos le brindaban luz en New England. Disculpe, para todo New England. Una oficina. Bueno, familia, no me podía ir sin enseñarle este paisaje que está en el suelo, ya que esto es el mapa de Río, la autopista, tiene la autopista 95, enseña, que es la que le estoy mostrando en estos momentos, ya que esa ruta corre de norte a sur o del sur al norte, depende de donde vengan. Esta que le estoy enseñando ahora viene siendo la ruta 146, el cual también se puede llegar a donde estamos en estos momentos. La línea roja viene siendo el camino de bicicleta que yo le había hablado anteriormente, que cruza de un estado a otro estado. Como pueden ver, esos puntos y esas letras viene siendo la ciudad que va cruzando ese camino. En inglés le dicen un bike path. En español viene siendo un camino para bicicleta. Como les dije anteriormente, lo usan para hacer ejercicio, para mantenerse en forma. Como pueden ver, ve la ruta, la 146, que pueden buscarla en el mapa. Ahí vienen siendo las ciudades que va cruzando el camino de bicicleta. Lo azul viene siendo el río que yo les enseñé ahorita. Si más no me equivoco, por aquí viene siendo donde nosotros estamos. Esa línea negra que ve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda viene siendo el puente grande que le enseñé. Si se viene a ver, donde nosotros estamos es donde, por aquí donde dice Cumberland, viene siendo más o menos donde nosotros estamos, o a mano izquierda donde dice Visitor Center, en uno de esos dos puntos. Yo espero que les guste. Les pido de favor que se suscriban, dejen su mensaje en los comentarios y le den a la campanita para que cada vez que yo haga un video, YouTube les notifica y sean uno de los primeros que los puedan ver. Los quiero. Suscríbese, denle a la campanita para que sean notificados cuando suba el próximo video. Gracias.